Saludos cordiales, ingenieros. Somos el grupo número 10, pertenecientes a la carrera Ingeniería en Tecnologías de la Información. El día de hoy vamos a hablar acerca del diseño y normalización de la base de datos del Hospital San Rafael. Los integrantes del grupo somos Evelyn Angulo, Maoli Bajaña, José Barres, Jenny Caiza, Ángela Isabel Chancay, Carol Dicao, Anabel González, Stalin Guerrero, Kerly López, Génesis Muñoz e Itati Sánchez. Bien, esta tarea tiene como finalidad resolver los problemas que tiene la administración del Hospital San Rafael. En este caso vamos a proponer un modelo relacional normalizado, lo que va a asegurar una gestión eficaz de pacientes, médicos y facturación, va a eliminar redundancias y asegurar integridad, por lo cual va a facilitar consultas rápidas y reportes confiables. Buenas noches. Bueno, a mí me tocó sobre los objetivos. Objetivos del proyecto. El objetivo general es diseñar un modelo de datos relacional normalizando para optimizar la gestión hospitalaria. Objetivos específicos para lograr el proyecto se enfoca en 4 puntos claves. El primer punto tenemos identificar las entidades, atributos y relaciones del sistema. En segundo punto tenemos aplicar las 3 primeras formas normales para estandarización de los datos. El tercer punto es garantizar la integridad y la consistencia de toda la información. El cuarto punto es documentar un diccionario de datos que sea claro y completo. A continuación, mi compañera. Saludos, ingeniero. Mi nombre es Kerly López y les voy a hablar sobre la problemática actual que enfrenta el hospital. Uno de los principales inconvenientes es la duplicidad de datos, tanto en pacientes como en médicos. Esto significa que la misma información puede estar registrada varias veces, generando errores en los historiales y confusión en la atención. A esto se suman las inconsistencias en citas y consultas, que ocasionan retrasos y dificultan la organización de la agenda médica. De igual manera, existen dificultades en los procesos de facturación y en el control de los inventarios médicos, lo cual repercute en la gestión administrativa y en la disponibilidad de insumos necesarios para atender a los pacientes. Finalmente, se identifica un riesgo de pérdida de información crítica, lo que representa una amenaza importante para la seguridad de los datos y la continuidad del servicio. En conjunto, estos problemas afectan directamente la eficiencia del hospital, ya que retrasan la atención a los pacientes y disminuyen de manera significativa la calidad del servicio que se ofrece. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ángela Chancay y yo voy a hablar sobre las entidades principales. Tenemos aquí que primero está paciente, que incluye toda la información personal y del contacto. Luego tenemos el médico con sus datos profesionales y su especialidad. También encontramos el departamento y la especialidad médica que organiza los servicios de salud. También tenemos cita y consulta, que son muy importantes porque permiten gestionar la atención clínica. Después tenemos el tratamiento y los medicamentos, donde se registran las indicaciones médicas. Y por último tenemos lo que es la factura, que se encarga de la parte administrativa. Estas entidades permiten que el sistema funcione de manera ordenada, abarcando tanto la atención médica como el control administrativo. Acción clave del modelo de gestión hospitalaria. Los pacientes y las citas. Un paciente puede tener varias citas a lo largo del tiempo, lo que permite una atención continua y planificada. Esta relación es de tipo UN, donde un solo paciente puede estar asociado a múltiples citas, pero cada cita no solo corresponde a un único paciente. También tenemos las citas y las consultas. Cada una de las citas genera una única consulta médica en una relación 1.1, lo que significa que cada una de unas citas tiene una consulta asociada. Consultas, tratamientos y medicamentos. En una consulta, el médico debe recetar varios tratamientos o medicamentos. En relación es M y N, ya que la consulta puede implicar múltiples tratamientos y medicina.
Facturas y consultas. Una factura puede incluir varias consultas de un mismo paciente, especialmente casos donde los pacientes han recibido múltiples servicios. Como conclusión, esta relación clave permite modelar de manera eficiente y coherente los procesos hospitalarios. A continuación, mi compañera. Hola, muy buenas noches. A mí me tocó la parte de reglas de negocio, parte 1. La primera forma normal establece que hay 2 reglas básicas. Primero, que todos los atributos deben ser atómicos, es decir, indivisibles, y segundo, que no existan listas o conjuntos dentro de un mismo campo. Para cumplir con esto, en nuestro modelo realizamos algunos cambios importantes. Creamos la tabla de paciente-teléfono para registrar cada número por separado. Dividimos el contacto de emergencia en 2 atributos distintos, nombre y teléfono. Y además generamos tablas intermedias como médico, especialidad, secundaria, consulta, tratamiento y consulta de medicamento, con el fin de eliminar los datos multivaluados. Este resultado es un modelo en el que el campo almacena un único dato. Todos los atributos son atómicos y la información queda más organizada y sin redundancia. De esta forma aseguramos que la base de datos cumple con la primera forma normal. Eso sería todo de mi parte. El siguiente. Mi nombre es José Benjamín Barres Runis y a mí me tocó hablar lo que sería en este caso reglas de negocios, la parte 2. Vemos que las reglas de negocios son bastante fundamentales porque permiten las bases de datos representen correctamente la lógica del hospital. Ahora, una consulta puede tener varios tratamientos y medicamentos y un mismo medicamento también puede recetar en distintas consultas sin poder duplicar lo que sería la información. Y también una factura puede agrupar varias consultas, tratamientos y también pueden medicamentos de un paciente, lo que facilita la trazabilidad y finalmente cada departamento tiene un jefe asignado. Eso es con el fin de asegurar una estructura muy administrativa y en general es eficiente y segura en el manejo de la información. Bueno, en base a los datos registrados en el hospital, hemos desarrollado el sistema partiendo desde la información más relevante. Bien, con esto que diseñamos, primero el modelo conceptual, donde identificamos las identidades principales, sus atributos más representativos y las relaciones entre ellas. Aquí, por ejemplo, observamos que un paciente puede tener muchas citas, que cada consulta médica pueda generar varias facturas o que un tratamiento puede ser aplicado a múltiples de consultas. También luego partimos en este modelo conceptual que lo construimos con un modelo lógico. Ese ya es como más estructurado, donde define claves primarias, foráneas y optimiza la integridad referencial para poder preparar las bases de datos que nos da relacionalmente. Sí. Bueno, a continuación mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Evelyn y yo voy a hablar sobre el primer proceso de normalización. En este caso de normalización aplicamos la primera forma normal. Lo que hicimos fue eliminar los atributos multivaluados y combinados porque no cumplían con la regla de atomicidad. En este caso, en la parte de los pacientes, los teléfonos estaban todos en una sola celda. Así que lo que hicimos fue crear una nueva tabla a la cual le llamamos paciente teléfono. En el contacto de emergencia estaba guardado el nombre y el teléfono juntos. Por eso se dividió en 2 atributos separados. Y por la parte de las consultas, los tratamientos y medicamentos estaban agrupados en una sola columna, así que se separaron en tablas intermedias para atenderlo de forma individual. Y bueno, en conclusión y como resultado, ahora tenemos tablas con atributos atómicos y datos más claros que cumplen con la primera forma normal. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Nelmi Cao y les voy a hablar sobre el segundo proceso de normalización,
que tenemos como eliminación de dependencias parciales en claves compuestas, creación de detalles factura para controlar su total, IVA y total, relaciones NM ajustadas con tablas de puentes. Bueno, en este caso tenemos lo que es identificación de dependientes funcionales, consultas, tratamiento. Tratamiento depende solo de tratamiento con ID, pero clave es consulta ID, tratamiento ID. En factura consulta tenemos su total, depende de los detalles de consulta, no de la factura completa. En eliminación de dependencias parciales, separar atributos que dependían parcialmente de la clave primaria en nuevas tablas. En detalle factura, su conteniente, su total, IVA y total, asociados a cada consulta incluida en la factura. Como resultado tenemos la eliminación de dependencias parciales y todos los atributos no clave dependen de la clave completa de cada tabla. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Estalín Giovanni Guerrero Luna. Soy del grupo número 10. Me voy a hablar sobre el proceso de normalización 3FN. La tercera forma normal 3FN es un nivel de normalización de base de datos relacionadas cuyo objetivo principal es eliminar las dependencias transitivas, un tipo de anomalía que puede causar redundancia e inconsistencia en los datos. Los elementos claves mencionados serían la eliminación de dependencias transitivas. Este es el requisito central de la 3FN. Una dependencia transitiva ocurre cuando un atributo que no es clave depende de otro atributo que tampoco es clave. Y este último depende de la clave primaria. En otras palabras, A, B, C, donde A es la clave para cumplir con la 3FN, cada atributo que no es la clave debe depender directamente de la clave primaria. La dirección desglosada en la calle, ciudad, provincia. Este ejemplo es práctico, como la normalización se aplica para eliminar dependencias transitivas. Antes de la 3FN podría tener una tabla de clientes donde la clave primaria ID-cliente y los atributos incluyen calle, ciudad, provincia. La ciudad depende de provincia y ambas dependen del ID del cliente. Tiene una dependencia transitiva, la provincia es la misma para todas las ciudades dentro de ella y no deberían depender del cliente. Después las 3FN para normalizar se extraería la información de dirección en una tabla separada o se asegurarían las dependencias correctas. En las indirectamente del ID cliente a través de la ciudad en tablas de clientes. Lo que es la facturación optimizada evitando la redundancia. Esto se refiere a los beneficios que aplica la 3FN al eliminar las dependencias transitivas. Se evita que los mismos datos, como los detalles de las provincias para una ciudad, se repitan múltiples veces a lo largo de la tabla. O lo optimiza en almacenamiento, reduce el riesgo de inconsistencia. Como resultado, tenemos el objetivo final de aplicar la 3FN y la normalización en general es crear un modelo lógico eficiente. La estructura de la base de datos es clara y que cumpla con las reglas. La escalable puede crecer y manejar más datos sin problemas significativos. Con seguridad, con la consistencia de los datos, mejora al minimizar la redundancia y las anomalías. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, en este caso yo voy a hacer la conclusión. Hoy quiero compartir las conclusiones claves de nuestro ejercicio de normalización de base de datos hasta la tercera forma normal o 3FN. Este proceso fue fundamental para entender cómo construir una estructura de datos robusta, íntegra y eficiente. Un aspecto crítico, especialmente en un entorno como un hospital, donde la información debe ser totalmente confiable.
El objetivo principal, integridad y eficiencia central de la normalización es eliminar la redundancia y las inconsistencias que degradan la calidad de los datos. Comprendimos que con la mayoría de los problemas de duplicidad se pueden prevenir si aplicamos correctamente las formas normales, habilidades claves desarrolladas. Aprendimos a diagnosticar problemas y aplicar las reglas de normalización. En la primera forma normal 1, Fn, identificamos y eliminamos atributos con múltiples valores. En la segunda forma normal 2, Fn, detectamos y corregimos las dependencias parciales, asegurando que los atributos no clave dependan de toda la clave primaria, no solo de una parte. Y finalmente, en la tercera forma normal 3Fn, eliminamos las dependencias transitivas, garantizando que los atributos no clave no dependan de otros atributos no claves. Este proceso nos enseñó a diseñar las tablas intermedias necesarias para gestionar correctamente las relaciones muchos a muchos, asegurando la integridad referencial. Impacto en el diseño. La lección más importante fue entender la conexión directa entre las reglas de negocio del hospital y la estructura de la base de datos. Un diseño bien normalizado, con claves primarias y foráneas correctamente definidas, es la base para garantizar la integridad y consistencia de los datos, permitir consultas más eficientes, asegurar que la base de datos sea escalable y fácil de manejar en el futuro. En resumen, la normalización no es solo un paso técnico, es la etapa de planificación más crítica que asegura que nuestra base de datos sea un fiel y seguro reflejo de la realidad operativa que se debe gestionar, ¿sí? En este caso, pues bueno, muchísimas gracias a todos y para construir recordemos que la normalización hasta la tercera forma normal no es un simple ejercicio académico, es la disciplina fundamental que nos permite transformar los datos complejos y redundantes en un modelo lógico y eficiente. Al eliminar las dependencias parciales y transitivas, no solo prevenimos la duplicidad, sino que garantizamos la integridad, escalabilidad y mantenibilidad de la base de datos a largo plazo, en un entorno como un hospital, donde la confianza en la información es vital. Esto no es negociable, ¿sí? Eso sería todo por mi parte.